dos, tres. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra clase abierta número 137. También nuestra última clase abierta patrocinada por el SIC esta semana. Hoy tenemos la fortuna de contar con dos profesores del Departamento de Historia del Arte. Los voy a presentar ahorita, pero primero los saludo. Darío Velandia, que es nuestro representante al Comité SIC por parte del Departamento de Historia del Arte, y nuestra profesora asistente Juanita Solano. Hoy ellos nos van a hablar sobre un proyecto que tiene Juanita de investigación. Les voy a contar un poco de qué trata el proyecto y luego les presento, digamos, más formalmente a Darío y a Juanita. El proyecto de Juanita se llama Ideas para contar otras historias de la fotografía y es una charla breve en la que se propondrán algunas ideas alternativas como estrategias para hacer otro tipo de historia de la fotografía. En particular, se mirará el uso del negativo fotográfico como elemento fundamental para pensar esta historia. Una de las, digamos, aristas de las investigaciones de Juanita es que siempre se ha investigado el positivo y Juanita propone que se investigue también el negativo. Juanita y Darío revisarán los casos de algunos fotógrafos de principio del siglo XX en América Latina. Bueno, y les presento, Juanita Solano es profesora asistente del Departamento de Historia del Arte. Su trabajo se concentra en la investigación sobre la historia de la fotografía y la historia del arte moderno y contemporáneo en América Latina. Tiene un doctorado en Historia del Arte del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y una maestría en la misma institución. Antes de vincularse con nosotros en la Universidad de los Andes, trabajó en el Institute for Studies in Latin American Art, o el ISLA, como la manager de la colección. Hay una palabra en español que se me fue, perdón. Su trabajo académico ha aparecido en publicaciones como Beyond the Face, New Perspectives on Portraiture en Londres, 2018. Lámparas de 1000 bujías, fotografía y arte en América Latina desde 1839, publicado en Barcelona, en el 2018. Y además, este último fue un libro del cual también fue coeditora, junto con... Y finalmente, Manuel Bravo Álvarez, Vintage, una publicación que salió en Nueva York en el 2014. Y Darío Velandia, como les dije, es profesor asistente también del Departamento de Historia del Arte y es nuestro representante al comité SIC. Darío va a fungir un poco como el moderador en cierto sentido con Juanita de la charla, los va a guiar un poco más en cuestiones, digamos, del proyecto. Los dejo entonces con Darío y con Juanita. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Pues como lo dijo Alejandro, nosotros lo que hicimos con Juanita fue preparar una especie de diálogo, ¿no? Y así enmarcar la investigación de Juanita y poder ir desarrollando un poco los puntos más importantes de esta investigación, pues a grosso modo, para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que va a trabajar Juanita en estos años, ¿no? Y pues hola Juanita, yo quería comenzar con una pregunta que creo es pertinente y es cómo se incluyen o digamos se han incluido los estudios sobre fotografía en las narrativas de la historia del arte, ¿no? No solamente en las narrativas actuales, sino digamos haciendo un barrido así historiográfico. ¿Cómo ves tú esa inclusión del estudio de la fotografía en la historia del arte como disciplina? Bueno, pues antes de contestarte quería pues agradecerles a todos estar acá un viernes a las 4 de la tarde por interesarse por este proyecto. Voy a compartir mi pantalla para guiar un poco la conversación apoyándonos en imágenes. Entonces, pues la pregunta que tú haces es supremamente interesante porque realmente la historia de la fotografía presenta un problema digamos, en sí mismo, al ser precisamente un medio completamente transdisciplinar, que no es un medio que nació pensado necesariamente para ser parte de la historia del arte. De hecho, pues muchísimos críticos y personajes muy importantes del siglo XIX, como por ejemplo Baudelaire, criticaron muchísimo la fotografía
y estos debates de si la fotografía era arte o no, pues han existido desde el principio del medio. Entonces, pues esa idea de cómo se ha insertado la fotografía dentro de la historia del arte es algo que yo creo que los fotógrafos han luchado por hacer desde el puro principio, y que pues ha tenido como unos momentos de tensión bastante grandes. Sin embargo, es curioso pensar que la historia de la fotografía realmente se ha contado es a través de metodologías basadas en la historia del arte precisamente. Entonces, pues lo que empezó a pasar, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX, que es cuando nacen esas primeras publicaciones alrededor de la historia de la fotografía, es que los autores se van a apropiar precisamente de ese modelo, o del modelo autorial, o de los métodos de análisis basados en la historia del arte que teníamos hasta ese momento. Entonces, en muchos casos, pues tenían que ver con las nociones de estilo o con apropiaciones de las lecturas modernistas del arte para contar la historia de la fotografía. Otra cosa que es bastante curiosa es que, por ejemplo, uno de los libros, quizá el como el más emblemático de esas primeras historias de la fotografía que se escriben, la escribe el curador de el MoMA, que ya para ese entonces tenía, o sea, casi que desde el principio de la fundación del museo, tienen un curador especializado en historia de la fotografía, y él, Beomont Newhall, va a escribir ese como uno de sus primeros libros, es quizá como el libro más emblemático, que se llama The History of Photography. Entonces, utilizando precisamente esas metodologías. Y ya desde el punto de vista pues, de la academia, es curioso porque realmente solamente a partir de los años 80 que los departamentos de historia del arte van a empezar a incluir a profesores especializados en historia de la fotografía dentro de pues, el sistema académico. Yo creo que eso tiene que ver claramente con ese giro posmoderno, en donde pues, claramente los artistas contemporáneos estaban virando hacia la fotografía, y la fotografía estaba planteando muchos problemas conceptuales, y ahí se ve como ese momento de quiebre. Y ya para como terminar de contestar esa pregunta, pues quería hacer como una nota especial sobre la historia de la fotografía en América Latina, que es todavía más reciente. Realmente se empieza a forjar realmente como hacia el final de los años 70. Yo creo que los coloquios de fotografía que se hicieron en México a partir del 78 fueron realmente como los catalizadores de esta historia. Y a partir de ahí se han empezado como a realizar diferentes historias de la fotografía desde América Latina, pero normalmente con enfoques nacionales. Y curiosamente se olvida el análisis de las imágenes, que uno diría, pues, ¿cómo puede pasar algo así? Entonces, pues a mí me interesa también empezar a rescatar eso, empezar a tratar de hacer también un tipo de historia social de la fotografía. Eh, y tratar de desbaratar un poquito como ese esquema tan hegemónico que se ha utilizado para narrar esta historia. Bueno, muy bien. Sí, de hecho, cuando estabas contando toda esta, digamos, la forma o ese recorrido historiográfico por el cual, digamos, se ha insertado la fotografía en los estudios de la historia del arte, pues me llamaba la atención cómo hacer eso desde Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo cuestionar, tal vez cómo inquietar esa historia del arte más hegemónica, ¿no? Más occidental, que se hace desde unos poderes geopolíticos específicos. Y en el caso, pues en el caso propio de la fotografía, ¿cómo sería eso? ¿No? Digamos que ya lo mencionaste un poco al final de la respuesta. Creo que igual con tu proyecto y con todo lo que nos vas a contar, pues eso va a tener más sentido, ¿no? Es decir, cómo hacer esa historia desde Latinoamérica. Y una cosa que me llama mucho la atención y que te quería preguntar es ¿de dónde sacas el título de esta investigación? O si tiene, digamos, algún sentido más allá de simplemente pues esas palabras, si lo sacas de algún lugar en particular. Sí, de hecho el título pues está inspirado en este libro que les estoy mostrando acá, que se llama Photography's Other Histories, que es un libro que se publica en el año 2003,
y es editado por dos antropólogos. Christopher Pinney en particular es como uno de esos referentes súper importantes para mi investigación, y este libro pues fue como fundamental para mí a la hora como de empezar a repensar estas maneras en las que se han ido contando esas historias, porque realmente pues fue como el primer libro que yo vi en el que se trataba realmente de vincular una historia mucho más amplia, de pensar la historia de la fotografía desde diferentes lugares, siendo pues muchísimo más inclusiva. Lo interesante pues es que esto viene desde el mundo de la antropología y no desde el mundo de la historia del arte. Y eso es algo que yo he visto y que pues como de lo que me ha tocado como empezar a amarrarme en muchos casos es entender que pues que esta es una historia que se practica en muchas disciplinas y que hay que abrir mucho el campo para, pues, como para uno entender qué es lo que se está haciendo. No, no nos podemos basar solamente en lo que está pasando en la historia del arte. Muy bien. Bueno, yo les cuento muy brevemente. Ahora vamos a hablar sobre cómo Juanita ha inscrito pues, este proyecto en lo que se llama el FAPA. El FAPA es el Fondo de Ayuda para Profesores Asistentes que la Universidad, la Vicerrectoría de Investigación y Creación, junto con pues, cada facultad, digamos, en la universidad, le da a los profesores asistentes para que pues, nosotros desarrollemos en ese marco de la universidad y con la ayuda de la universidad, desarrollemos nuestros proyectos de investigación, ¿no? Entonces, pues Juanita nos va a hablar ahora un poco, y eso te lo quería preguntar, ¿cómo hiciste para adaptar esta investigación que tenías y que entiendo la venías trabajando desde el doctorado? ¿Cómo hiciste para adaptarla al modelo de este FAPA, de este Fondo de Ayuda para Profesores Asistentes? Sí, pues acá lo que estaba pensando era cómo podía buscar digamos, un tema que fuera lo suficientemente amplio y que me permitiera incluir varios temas que a mí me interesan. Entonces, por un lado, acá les traigo básicamente como la estructura de cómo pensé yo esto. Esto es un proyecto a 3 años. Entonces, básicamente lo estructuré a través como de 3 grandes proyectos que van acompañados de unos más pequeños que son complementarios. Entonces, esos grandes proyectos, que la idea es desarrollar uno al año, pues son, primero, escribir un libro sobre el trabajo de estos fotógrafos de Medellín, que son Horacio Marino y Melitón Rodríguez, que eran unos hermanos, y Benjamín de la Calle, que son, digamos, los retratistas más reconocidos probablemente en esa región y en Colombia durante, digamos, el periodo de transición entre el siglo XIX y el siglo XX, y que es el trabajo pues, que yo venía desarrollando de mi tesis de doctorado, pero cómo poder también empezar a pensar en estas otras ideas y estas otras historias que me parecen importantes rescatar. Entonces, pues decidí también meterme con el tema de la fotografía contemporánea y sobre todo el tema de género, porque me parece que pues se ha dejado, como sabemos, en casi todas las disciplinas el tema de la investigación de las mujeres me parecía fundamental. Entonces, pues el segundo gran proyecto que quiero hacer es desarrollar un podcast de entrevistas básicamente a fotógrafas contemporáneas, todas mujeres en pues latinoamericanas o que trabajan específicamente en América Latina. Y el tercer gran proyecto pues que quisiera desarrollar es armar una exposición precisamente basada en la investigación del libro. Esto también pues surgió desde que terminé la investigación de la tesis. Me recomendaron hacer una exposición porque creo que realmente hay un material maravilloso y cómo insertar estas imágenes dentro de unos contextos más amplios, entender también las formas en las que circulaban, cómo circulaban, mostrar los negativos, que ya vamos a hablar un poco más de eso, que ha sido fundamental para mi investigación. Juanita, y en esa primera parte, pues nos hablas sobre escribir un libro, hacer un estudio de los hermanos Rodríguez y Benjamín de la Calle, ¿no? Yo creo que pues, la mayoría de nosotros no sabemos quiénes son estos personajes, y no, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre ellos, ¿no? Que nos los presentaras y nos dijeras un poco por qué su pertinencia, su relevancia,
Y también si nos puedes hablar un poco sobre cuáles son esas grandes preguntas que te estás haciendo, en las que estás escribiendo tu investigación. Sí, claro que sí. Acá les traigo pues, dos retratos de los protagonistas de esa historia. Voy a empezar por Benjamín de la Calle, que es un personaje bastante curioso. Benjamín de la Calle, él es un fotógrafo que nace realmente en Yarumal y termina pues yéndose a vivir a Medellín a trabajar como fotógrafo, pero él decide abrir su estudio de fotografía en el barrio Guayaquil. Para los que no conocen la historia de Medellín, Guayaquil era un barrio, digamos que era como el barrio de las prostitutas, de los bares, de la fiesta, digamos como de esa sociedad relegada. Y él decide irse a vivir allá a propósito, dentro de otras cosas porque Benjamín de la Calle es gay, o pues era gay, y en esa época pues esto era algo muy castigado por la sociedad, pero de alguna manera pues esto era como algo que era como saber común en la época, y yo creo que mucho de su trabajo pues tiene una mirada bien particular hacia la sociedad precisamente al él identificarse como un personaje marginado dentro de esa misma sociedad. Pero como vemos en esta fotografía, que es un autorretrato, pues él claramente no se está presentando a sí mismo como un personaje marginado, sino que pues se presenta a sí mismo más bien como una persona de la clase alta, ¿no? Se pone este sombrero, corbatín, posa enfrente pues de este fondo bastante elaborado, casi que como buscando la manera de elevar su estatus social a partir de la autorrepresentación. Otra historia que es muy bonita, y pues esto siempre aparece cuando uno lee sobre Benjamín de la Calle, pero se los quiero contar acá, y es que realmente su apellido era Benjamín Calle, y él decide añadirle el Dela porque le sonaba más elegante, ¿no? Era como subir un poco el estatus social, como añadirle ese Dela a su apellido. Entonces esto como para entender más o menos quién era este personaje. Y Benjamín de la Calle, como les decía, pues se dedicó realmente como a fotografiar sobre todo esa otra mitad de la sociedad antioqueña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, los campesinos, los afros que llegaban, había una comunidad afro bastante grande en Medellín por esta época, la gente de las clases bajas, etcétera, etcétera. Estos sin pues marginalizar, digamos, también la idea que también tomó fotografías pues, de personas de las clases altas, pero pues más o menos como para entender en qué consiste como su cuerpo de trabajo. Mientras que por el otro lado pues tenemos a los hermanos Rodríguez, que estaban más bien ligados como con la esfera del mundo intelectual, que también es algo que vemos pues bastante evidente en este autorretrato, en donde pues se presentan ellos dos sosteniendo un libro, vestidos de una manera un poco más sobria, pero igualmente elegante, no utilizan como todos estos objetos decorativos dentro de la imagen del estudio, sino que tienen un fondo muchísimo más sobrio, un poco como apelando a otro tipo de fotografía más elevada, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es muy interesante como ver la relación entre ellos dos. Los Rodríguez además eran primos, hermanos de Francisco Antonio Cano, el famoso pintor antioqueño, académico, también de finales del siglo XIX. De hecho, ellos abren el primer fotoestudio junto a Cano, ¿no? Se llamaba Fotografía Rodríguez y Cano o algo similar, si no recuerdo mal. Y pues estaban como muy inmersos dentro de ese grupo de intelectuales en la esfera de pues Medellín en esa época. Y hacia finales del siglo XIX, Horacio Marino se va a retirar de la fotografía y Melitón se va a volver, pues digamos, como la persona a cargo del estudio, y realmente pues él se va a dedicar a fotografiar sobre todo como esa clase media, clase alta de la sociedad antioqueña de ese momento. Entonces, pues un poco las grandes preguntas que yo me planteo, pues tienen que ver no solamente con una revisión histórica del trabajo de estos dos fotógrafos, como una revisión histórica muy juiciosa. Yo me estoy concentrando sobre todo en los retratos,
ellos también hicieron otro tipo de fotografía, pero pues ya se me crecía el cuerpo de trabajo muchísimo. Y entender, pues, no solamente, digamos, como decía ahorita, las imágenes en sí mismas, sino los contextos y socialmente lo que significaban. También, digamos que ya explorando un poco la parte de los archivos, y acá les voy a mostrar un poco cómo son estos archivos que se encuentran en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Realmente lo que tenemos son archivos de negativos. Y esto para mí fue pues como una sorpresa y un reto de alguna manera, porque normalmente la historia de la fotografía se hace a partir de las copias en positivo. Entonces esto pues como que me forzó a empezar a pensar esta historia de la fotografía desde otro lugar, ¿verdad? Como si esto es lo que tenemos, esto es lo que se colecciona, esta es como mi fuente primaria, ¿cómo voy a empezar a contar una historia a partir de un material que normalmente no se estudia? Y de ahí como empecé a desarrollar un poco ese interés por la materialidad y por pensar la fotografía desde otro lugar. Y acá pues acompaño esta imagen de los archivos con esta portada de un libro que no ha salido, va a salir, espero que dentro de poco, que es de hecho un libro escrito por uno de los grandes historiadores de la fotografía, Jeffrey Batchen, que justamente pues me sorprendió, realmente me lo encontré hace un par de semanas, está haciendo una historia de la fotografía a partir del negativo. Entonces yo creo que pues esto es algo como que está en el, no sé, en el zeitgeist del momento, como empezar a repensar esas maneras en las que se ha contado esta historia. Muy bien. Y digamos, más allá del hecho de rescatar a estas tres figuras, a estos fotógrafos que ya de hecho hace pues tu trabajo, un trabajo muy novedoso en el campo y digamos de enmarcarlo dentro de esto que nos acabas de contar del negativo y del positivo, ¿nos podrías contar un poco más sobre la metodología que vas a utilizar y por qué la consideras, digamos, novedosa dentro del estudio de la fotografía? Claro, pues entonces todo esto pues sigo con este tema del negativo y realmente pues es precisamente esta idea como metodológica de pensar que la historia, que la fotografía realmente es un medio fragmentado. Entonces no es un medio que podamos pensar solamente desde acá o desde la copia final, digamos, como la última etapa de esa, eh, como de ese proceso de creación de la imagen, sino que realmente pues es un medio que tiene muchas etapas. Dentro de esas etapas pues está la etapa del negativo. Digamos que hasta ahora siempre se ha contado la historia desde acá, desde el positivo, desde la imagen final, y eso pues tiene una lógica, pues porque sobre todo esta es la imagen que de alguna manera los fotógrafos han como autorizado, ¿no? Es como la que ellos dicen, les ponen el sello y dicen, sí, esta es la que debe salir. Pero pues eso no pasa siempre. Hay incluso fotógrafos muy famosos, por ejemplo, Gary Winogrand, que hacia el final de su carrera, él decidió fotografiar como loco y nunca ni siquiera revelar las imágenes que plantean unos problemas metodológicos enormes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa imagen? ¿Qué es lo que se muestra? O sea, esto no es como, por ejemplo, la pintura, que uno pasa mucho tiempo realizando una imagen, sino que tienes un cuerpo de trabajo enorme de cientos de miles de imágenes. Y entonces, ¿cómo seleccionas si el fotógrafo mismo no te ha dicho qué es lo que hay que seleccionar? Pero por el otro lado, pues tenemos todo este material, todas estas cosas que están como detrás de cámaras que nos dicen mucho de esas imágenes finales. Acá el gran problema es que yo no tenía estas imágenes, no, estas imágenes están sobre todo pues en colecciones personales, en los álbumes de abuelos y bisabuelos, en las casas de la gente en Medellín, y lo que tengo son los negativos. Entonces, pues a partir de como una revisión muy juiciosa, me empecé realmente a preguntar qué me podían contar esas imágenes a partir de los negativos. Y acá les traigo un par de ejemplos de lo que empieza a pasar cuando uno hace pues esas revisiones. Esta es una fotografía que yo pues siempre muestro porque me parece preciosa y muy diciente. Y acá lo que estamos viendo
pues es el positivo. Este es un positivo digitalizado, porque básicamente lo que se hace es digitalizar estos negativos y lo que tenemos son sí, imágenes digitales. Yo no tengo esas copias en positivo, como les decía, físicas. Y la imagen de la derecha, pues es la placa seca, el negativo original. Y si uno viera solamente la imagen en positivo, pues uno no se imaginaría que el velo de esta mujer ha sido pintado a mano. Cuando uno ve el negativo, pues esto se hace evidente inmediatamente. Y entonces acá empezamos a hacernos preguntas, ¿verdad? De por qué habrá decidido el fotógrafo pintar el velo a mano, incluirlo dentro de este retrato fotográfico. Yo tengo pues diferentes teorías que tienen que ver un poco con esta idea que te venía diciendo de cómo Benjamín de la Calle realmente lo que quiere hacer es como elevar, ¿no? Como dignificar el estatus y la vida, digamos, como personas, rescatarlas en una sociedad pues en donde había una clara, digamos, demarcación de quienes pertenecían a una clase y quienes a otra. Pues es lo mismo que vivimos hoy en día. Entonces, pues el retrato matrimonial era uno de esos grandes momentos, probablemente de los pocos retratos que iba a tener una familia de pocos recursos. Y pues mi hipótesis es que muy seguramente esta pareja no tenía el dinero para comprarse el velo y de todas formas decidieron ir a tomarse este retrato al estudio de Benjamín de la Calle y pues para volver esta imagen conmemorativa que tuviera ese significado de un retrato matrimonial, pues él decide incluir el velo pues pintado a mano. Entonces acá podemos empezar a desarrollar muchísimas cosas que no son visibles a partir de esa imagen en positivo. Otro ejemplo es este es el caso de los Rodríguez, algo que empezó a pasar acá, que a mí me parecía interesantísimo y que esto surgió realmente a partir de, yo tomé un curso sobre conservación de fotografía y me adentré muchísimo como en el tema de la materialidad. Entonces, cuando llegué a ver los archivos por primera vez a Medellín, empecé como a girar las placas fotográficas y resulta que cuando uno empieza a moverlas te das cuenta del retoque que le han hecho a las imágenes. Entonces esta es una imagen donde pues que es una fotografía tomada precisamente girando la placa para que la luz caiga a 45 grados y uno pueda ver el retoque, porque si la ves de frente no es visible. Y es un retoque que es completamente exagerado para los estándares de la época. Acá es importante decir que toda la fotografía era manipulada en el siglo XIX a como es hoy. Pero no era manipulada como a este nivel. Entonces acá les traigo una comparación de más o menos lo que se hacía normalmente para retocar las imágenes. Básicamente, pues lo que trataban de hacer los fotógrafos era quitar las arrugas, ¿verdad? Del grano que le salía a alguien, como ese tipo de detalles, sobre todo pues en personas mayores, y como vemos acá pues es un retrato de una persona mayor y lo que el fotógrafo está tratando de hacer pues es como volverlo un poquito más joven. Mientras que en el caso de las fotografías de los Rodríguez, pues el retoque es exagerado y es exagerado para personas muy jóvenes, como esta persona que estamos viendo acá retratada. Entonces eso me llevó a mí a pensar alrededor de digamos, una ideología que estaba en boga justamente en el contexto de, sí, como a partir de mediados del siglo XIX en Antioquia, y es esa idea de la raza antioqueña, que básicamente era digamos, una postura en la que pues los antioqueños se planteaban a sí mismos como, digamos, más desarrollados que la gente del resto del país, y toda esa idea como de desarrollo tenía que ver con la raza, con una raza que era de alguna manera más blanca y por lo tanto más trabajadora, más católica, más familiar, más, sí, como donde se exaltaban todo este tipo de valores. Y ahí me empezó a interesar muchísimo ver cómo las imágenes y cómo la fotografía, ¿no? Esta imagen que tiene esta carga de objetividad tan grande aún hoy,
empezaba a reflejar un poco esos mismos valores que existían dentro del discurso de representación. Entonces, pues creo que se me abrió un mundo enorme. Estos son solamente como un par de ejemplos de esas cosas que se pueden empezar a ver a partir del negativo. Muy bien, pues realmente es muy interesante esa idea de ver como lo oculto de la imagen, ¿no? La idea del positivo y el negativo, y que tiene que ver mucho con la materialidad, y tal vez no es pues exclusivo del medio de la fotografía, sino que también cuando nos adentramos a la materialidad de otros medios como la pintura o la escultura, nos vamos dando cuenta de ese lenguaje oculto que deja sus huellas ahí en la historia y que revela un montón de cosas que realmente al solo mirar lo visible como que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ese trabajo del historiador, de rastrear un poco más detectivesco, pues resulta muy interesante para, fíjate tú, darte cuenta de cosas como lo que nos acabas de contar de la raza, entre comillas, antioqueña, ¿no? Todo un discurso político detrás de esto, que tal vez en el simple positivo, pues no se puede ver. Además de estos aspectos que nos acabas de contar sobre la imagen, ¿qué más te interesa? ¿Te interesa algo más específicamente hablando pues de la imagen como tal vez del positivo? Sí, pues hay muchas cosas. Esto realmente pues es un trabajo bastante amplio. Yo elegí para mostrarles acá dos aspectos de todas estas cosas que estoy revisando. Y otro de esos aspectos que nuevamente, casi que este es un proyecto sobre, como tú decías, sobre lo que no se ve, pero a veces está como literalmente enfrente de nuestros ojos o de pronto de lo que no se estudia. Y digamos, uno de esos aspectos que me empezaron a interesar muchísimo en estas imágenes son los fondos pictóricos, estos sí, que usaban estos fotógrafos para, pues, poner, para, digamos, como fondo para el estudio de fotografía de cada uno de ellos. Esto es algo que se ha estudiado muy poco y realmente pues acá nuevamente como que nos paramos con estos problemas a veces teóricos de la fotografía y tiene que ver con la idea de la contingencia de la imagen fotográfica, que normalmente cuando uno toma una fotografía hay muchos elementos que aparecen en la imagen, pero que no estaban pensados por el fotógrafo, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo dentro de nuestra cotidianidad, yo quiero, no sé, de pronto tomar una foto tuya, Darío, acá y la tomo y pues no solamente me apareces tú, me aparece la biblioteca que tienes en el fondo, la ventana que tienes al lado, pero pues yo no necesariamente quería que todas esas cosas salieran en la imagen. En la fotografía de estudio pues es muy diferente porque realmente todo es construido y todo lo que está allí tiene un propósito específico. Entonces, pues normalmente lo que se estudian son los sujetos que posan frente a estos fondos, pero los fondos han sido completamente olvidados. Otra vez es como el negativo de alguna manera, ¿no? Ya hablando más como metafóricamente alrededor de eso. Entonces empecé como a diseccionar y a tratar de entender bien qué me podían decir estos fondos en relación a estas imágenes. Acá lo que les estoy mostrando es uno de los catálogos comerciales que existían a principios del siglo XX, en donde se comercializaban estos fondos. Realmente había unas fábricas especializadas, unas empresas especializadas en hacer estos fondos y los vendían y los comercializaban alrededor del mundo. Muy probablemente los que tenían estos fotógrafos eran importados de alguna, ¿no? Comprados en algún tipo de catálogo como estos. Y eran fondos bastante genéricos. Entonces, pues acá les traigo también una comparación de imágenes que me parece bastante diciente de esto que empecé como a ver. Y tiene que ver, por ejemplo, en cómo, digamos, los dos personajes que vemos acá tienen ropa típica, ¿verdad? De esta región, usan ruanas, ay, perdón, vemos el sombrero, tienen como unos elementos que nos hace posible identificarlos como no sé, antioqueños, colombianos o quizá andinos, por decirlo de pronto de una forma más genérica, pero están posando frente a unos fondos que no corresponden necesariamente con esa realidad o como con la ropa que tienen puesta en ese momento. Y nunca nadie cuestionó esto, o sea, esto parecía completamente normal.
¿verdad? A nadie se le ocurrió irse y hacer un fondo de, no sé, una finca o algo que fuera más, que fuera posible relacionarlo quizá más directamente con esta identidad antioqueña. Entonces empecé a preguntarme, pues, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nunca nadie se preguntó esto? ¿Qué era como lo que veían tan normal? Y realmente lo que pasa es que, pues, esto es algo que está completamente asimilado. Y volviendo como a este tema de la raza antioqueña, lo interesante acá era ver cómo ellos se, digamos, de alguna manera armaban una genealogía desde Occidente. Entonces era como si estuviéramos insertados dentro de esa misma genealogía que puede venir desde los clásicos hasta Medellín en el siglo XIX. Entonces, en ese sentido, pues ellos no veían ninguna contraposición, ningún tipo de contradicción entre la ropa típica y un fondo importado, claramente, pues traído de Europa. Entonces ahí empezaron como a surgir un montón de preguntas alrededor de esto. Y por ejemplo, muchas de estas fotografías pues eran fotografías bastante estándar. Esto normalmente pues no es lo que se estudiaría en la historia de la fotografía como con mayúsculas, porque pues son las fotos que es como si empezáramos a estudiar las fotos de Foto Japón hoy en día, ¿no? Pero que han empezado a entrar dentro de la historia del arte, dentro de la historia de la fotografía, precisamente porque estamos haciendo unas revisiones históricas importantes. Entonces, pues es bastante interesante lo que empieza a pasar acá. No, y además, pues creo yo, estás viendo la fotografía, digamos, no solamente, como dices, con esa idea de la fotografía con mayúscula, sino como un documento visual, como, digamos, un documento que te permite o una fuente que te permite adentrarte en una cierta cultura visual. Y precisamente me llama mucho la atención con eso de la cultura visual y tal vez las modas, pues esos fondos que vemos ahí son muy particulares, parecen como, ¿no? Obras de arte abstracto. ¿Por qué? ¿Es normal que ocurriera eso o es una particularidad de estas dos fotografías? ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí, esto es algo súper interesante que también empecé a descubrir pues precisamente a partir de este barrido histórico. Y lo que empecé a darme cuenta es que a partir de los años 20 más o menos, en las fotografías de los Rodríguez, esto no pasa en las de Benjamín de la Calle, los fondos empiezan a volver abstractos. Tenemos, ¿verdad? Estos fondos como con figuras geométricas, probablemente de diferentes colores, que a mí me empezó a llamar un montón la atención porque si uno estudia la historia de la pintura en América Latina, pues la abstracción no existía, no había abstracción pictórica, digamos, dentro del marco de la modernidad como la entendemos en este momento. De hecho, pues hasta la llegada de Torres García en el 34 Uruguay, no empezamos como a ver ese desarrollo a nivel latinoamericano de abstracción, y realmente pues son como los años 30 ese momento en el que empieza a surgir y como vemos acá pues son muy tempranas esas imágenes. Entonces pues me empecé a preguntar un montón de dónde vienen esos fondos abstractos, porque realmente la pintura abstracta en Colombia empieza a nacer, no sé, Carolina Cárdenas, por ejemplo, tiene como esas primeras imágenes, como esos dibujos todavía un poco tímidos, pero donde ya empezamos a ver este tipo de abstracción, pero realmente en Colombia pues es hasta los años 40 con Marcos Pina que empezamos a ver abstracción como tal. Entonces, pues digamos, la respuesta que yo he encontrado para resolver esto, pero me parece un tema interesantísimo, es que muy probablemente esto estaba ligado con el Art Deco en varios sentidos. Por un lado, como les había contado, Horacio Marino, el hermano mayor de los Rodríguez, él se va a separar, va a dejar la fotografía y va a abrir un estudio. Él va a hacer muchas cosas, pero dentro de las cosas que hace es abrir un estudio de arquitectura. Y él va a construir estos dos edificios, pues dentro de las muchas cosas que hace en Medellín, que son el Palacio Municipal o el Museo de Antioquia hoy en día, y el Palacio de Bellas Artes en este estilo Art Deco. Entonces yo creo que ellos estaban claramente
leyendo, ¿no? Y alimentándose de estos lenguajes que venían de otras disciplinas y que estaban incorporando de alguna manera dentro de la fotografía. Y por el otro lado, pues que me parece a mí algo bastante evidente es el tema de la fotografía de moda. Acá les estoy mostrando una fotografía de Edward Steichen, que es uno de estos grandes fotógrafos de principios del siglo XX, que pues precisamente trae a colación este mismo tipo de figuras geométricas utilizadas dentro de la fotografía de moda. Y este tipo de fotografías probablemente circulaban en revistas de todo tipo y pues tiene que haber llegado a ellos de alguna manera. Entonces, me parece que son unas fotografías muy modernas, aun y cuando estamos hablando de algo muy tradicional, ¿verdad? Que es el retrato pues de una novia antes de casarse o después de casarse. O sea, temáticamente son muy tradicionales, pero son muy modernas cuando uno empieza a entender el contexto y empieza a ver también eso que está atrás o eso que no es visible o que no analizamos necesariamente a través de esta, pues como a través de la narración usual de la historia de la fotografía. Bien, y al principio nos hablabas de estas diferencias entre ambos, entre los Rodríguez y Benjamín de la Calle, digamos, diferencias en su personalidad, en cómo se situaban en esa sociedad, pero me imagino también, obviamente, como fotógrafos. Eh, ¿Hay algunas particularidades en los fondos de Benjamín de la Calle diferentes a esas que nos han mostrado en la de los hermanos Rodríguez? Sí, pues mira, en los fondos de Benjamín de la Calle hay dos cosas muy curiosas. Una, que él realmente no va a cambiar, o sea, sus fondos hasta los años 30 van a seguir siendo los mismos o el mismo tipo de fondo que él utilizó desde principios de su carrera. Y lo otro que es bastante curioso es que van a ser siempre o casi siempre fondos de espacios abiertos. Siempre van a ser al aire libre. Muy pocas, creo si no estoy mal, hay como dos solamente que son de espacios interiores. Y eso me empezó a llamar mucho la atención, porque decía, bueno, ¿por qué? Porque siempre elegir estos espacios abiertos. Y yo creo que tiene que ver, además que son espacios abiertos que tienen como un carácter público, lo pensaría yo. No son necesariamente como espacios abiertos privados. Y yo creo que eso tiene que ver nuevamente con esta idea que tenía él por neutralizar de alguna manera el estatus socioeconómico de sus sujetos o por elevarlo, ¿verdad? De alguna forma, como esa idea de situarlos en un espacio abierto, en un espacio público, en donde sus códigos, pues de pronto no eran como tan fáciles de descifrar. Y realmente, pues durante 43 años de carrera como fotógrafo, él no cambiaba, o sea, tuvo solamente 12 fondos durante tanto tiempo. Y lo que él hacía era manipularlos de alguna manera para hacernos ver diferentes. Entonces, acá en estas dos imágenes que estamos viendo, él está utilizando el mismo fondo y lo que hace es ya sea como cambiar un poquito el punto de vista desde donde toma la foto o tapar ciertos aspectos, ¿verdad? Del fondo, acá tapa este barquito y entonces acá pues vemos que es como si esta persona estuviera frente a un lago, pero acá podría estar simplemente frente a un paisaje de montañas. Simplemente, ¿no? Como con el hecho de encuadrar y poner al sujeto en un lugar diferente. O estrategias que tenían que ver nuevamente con el retoque, como pues agregar ciertos detalles, ciertos aspectos que cambiaban la imagen y la volvían particular para el sujeto que estaba siendo fotografiado. Muy bien, bueno, Juanita, y ya, digamos, para ir concluyendo un poco, al principio pues nos hablabas, y creo que ya nos quedó muy claro toda esta primera parte de tu proyecto, ¿no? Que corresponde a esos 2 años, pero nos comentabas que el tercer año tiene tal vez un enfoque diferente y que se distanciarían en parte de lo que habías trabajado con estos dos fotógrafos, estos tres fotógrafos en tu proyecto de doctorado, y era pues hacer una especie de estudio sobre las mujeres fotógrafas, y pues quisiera que nos contaras sobre eso, que también lo considero un aspecto muy, muy novedoso de tu investigación. Claro, pues mira,
en efecto, pues lo que yo quiero hacer es empezar a rescatar el trabajo de estas mujeres, pues de las mujeres en general, fotógrafas. Es un campo enorme, 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 enorme. Entonces, pues yo simplemente como que estoy acá empezando a plantear algunas ideas de cómo empezar a rescatar eso y de pronto también cómo sacarlo en algunos casos de la academia. Esto a mí me interesa un montón, pues porque como en casi todas las historias, pues eso no es sorpresa para nadie y lo hablé bastante en la charla, en la clase abierta que di la vez pasada. En la fotografía lo que empieza a pasar es que aun y cuando las mujeres han sido y fueron siempre muy activas en el campo de la fotografía desde los inicios, pues el trabajo de ellas como que se relegó al espacio de lo doméstico, de lo no profesional, de lo amateur, y pues se dejó de lado y no ha sido estudiado de la misma manera en la que ha sido estudiado el trabajo de los hombres. Entonces, pues algunas estrategias que yo planteo acá para empezar a rescatar esas voces y esos trabajos, pues son estos proyectos. Entonces, uno de esos es, y quiero hacer un podcast de entrevistas a fotógrafas contemporáneas. Esto pues es algo que todavía está apenas en ideas, pero les muestro acá un par de imágenes de las fotógrafas que me encantaría y me sueño con entrevistar, como por ejemplo Graciela Iturbide, mexicana, Milagros de la Torre y Luz María Bedoya, que son peruanas, Paz Errázuriz, que es una fotógrafa increíble chilena, Lourdes Gouret, que también es mexicana, fotógrafos colombianas, o sea, casi quiero como abrir un poco el mundo y tratar de pensarlo más a nivel regional. No quiere decir que el otro proyecto, como yo les decía, siempre pues la idea es tener estos grandes proyectos y hacer cosas pequeñitas paralelas. He descubierto también archivos de fotógrafos en otros lugares de América Latina que también se conservan en negativos y en donde pues ya he empezado como a buscar y a entender otras cosas que pasan allí, pero digamos que ese primer proyecto pues es muy centrado en Colombia, lo quiero abrir a otros espacios. Otra de las cosas que quiero hacer con el FAPA, con este proyecto, y esto es algo que ya he empezado a trabajar con Santiago Forero, que es el profesor de fotografía en el Departamento de Arte en la universidad, es abrir un espacio también dentro de la academia para conversar precisamente sobre pues la presencia de los fotógrafos, o sea, sobre fotografía contemporánea en Colombia, sobre todo. Y de hecho, pues el primer foro que queremos hacer se lo queremos dedicar a las mujeres fotógrafas. Entonces, pues esto es como una chiva de lo que queremos hacer. Estamos trabajando en ello y pues espero más pronto que tarde anunciarles este evento que yo creo promete ser bastante interesante. Y, y ya para concluir, pues quería también mostrar cómo, pues esto es como algo que se hace desde muchos lugares, ¿verdad? Digamos que el podcast es como salirnos un poco de la academia, después abrir el espacio de conversación dentro de la academia, pero también creo que es muy importante pues escribir y publicar alrededor de estas cosas. Entonces, uno de estos temas en donde pues las mujeres fueron protagonistas y que es algo que me interesa investigar con más profundidad, es este colectivo de mujeres fotógrafas que se llamó el Frente Fotográfico, que estaba integrado por Mercedes Sebastián, Beatriz Torres, Karen Lamazón, Mónica Herrán y Silvia Patiño en los años 80 y que hicieron fotografía artística, que expusieron en Colombia y por fuera de Colombia, y sobre quienes no se ha escrito absolutamente nada. Entonces, pues esa es una como de esas cosas que me gustaría investigar con más profundidad. Bueno, súper Juanita. La verdad, también rescato eso de encontrar, ¿no? Digamos, buscar nuevas alternativas de publicación que se alejen un poco de esas más rígidas que a veces nos impone la academia y que heredamos de otras disciplinas. Y esto del podcast me parece realmente increíble para llegar a audiencias mucho más amplias, ¿no? A públicos más amplios y no quedarnos en estos círculos a veces muy limitados y restringidos.
Pues te felicito por tu proyecto, te deseo mucha suerte y ya con ganas de que se cumplan los 3 años para poder ver los resultados. Yo no sé si alguien del público, de los asistentes, tenga alguna pregunta y pues que quieran enriquecer más este diálogo que hemos tenido con Juanita. Alguna duda que les haya quedado, algún comentario. Abrimos así pues el espacio para ustedes. Yo estoy viendo acá en el chat que En alguien el chat, sí. preguntaba cómo se vería Enrique Uribe más blanco. Realmente no es, hay unas, a ver, me voy a devolver. Realmente en este tipo de retoque que era hecho sobre todo con lápiz, no se ve necesariamente más blanco, pero sí la piel se vuelve como piel de porcelana. O sea, es impresionante. Hay unas imágenes en las que se utiliza esta tinta, esta misma que está utilizando acá Benjamín de la Calle para el velo, que de hecho, si ves acá un poco lo utiliza en la cara. Esta sí es para blanquear la piel de las personas. Entonces, pues hay diferentes estrategias, pero igual esta, digamos, esta idea de la piel de porcelana, pues está muy, ¿no?, ligada al blanco, sin duda. Y Sí, hay otra yo... pregunta en el chat Ajá. que la hace Marta Gaviria, te felicita, muy interesante, dice, quisiera que nos explicaras más sobre el autorretrato. Lo entendí en la pintura, pero ¿cómo funciona en fotografía? No estoy segura de entender la pregunta, pero pues básicamente supongo que tiene que ver con la idea de quién dispara, ¿verdad? La imagen. Hay diferentes estrategias para hacerlo. Algunas de esas estrategias pues son como las máquinas, las cámaras fotográficas ya traían el disparador pues, con un temporizador, entonces uno podía poner la imagen y pararse y esperar a que se tomara la foto. O en otros casos, pues uno organiza toda la puesta en escena y le pide a alguien más que simplemente apriete el botón. No sé si tiene que ver más como con esa parte técnica tu pregunta o apuntas hacia otro lado, Marta. Ok, listo. Perdón. Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario, intervención. Yo aprovecho y quería preguntarle a Juanita, no tiene mucho que ver necesariamente con la investigación, pero me da mucha curiosidad cuando hablábamos de Benjamín de la Calle, saber si, por ejemplo, él, o mejor dicho, me pareció entender que Benjamín de la Calle estaba fuera del closet en Medellín, pues, y él vivía una vida, eso, yo no sé si eso te interese, pero eso se ve, digamos, de alguna manera reflejado en su trabajo. Sí, es increíble. O sea, ese es uno de esos aspectos, digamos que uno de los capítulos del libro tiene que ver con género en ese sentido. Y sí, pues digamos que hay muchas cosas sospechosas y creo que también hay un riesgo a sobreinterpretar y yo creo que mucha gente ha caído en eso porque es muy fácil caer allí. Pero, por ejemplo, hay imágenes en donde aparece con su pareja, que era su asistente en ese momento. Hay mucho chisme, hay mucha, digamos, recopilación de fuentes orales, donde contaban, por ejemplo, que decían, no, no vaya donde ese fotógrafo porque ese tipo es gay. Sí, como que había todo este, como un mito alrededor de su figura, como segregado en ese sentido. Eh, pero por el otro lado, hay imágenes, por ejemplo, de hombres travestidos. No te puedo decir si son homosexuales o no, pero todo el mundo cae, digamos, en esa, ¿no? Es muy fácil uno decir, ah, no, ya, todos son gays porque tienen ropa de mujeres, pero pues no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, como todos sabemos. Pero sí hay un aspecto bastante evidente y yo creo que hay unas sutilezas muy bonitas en sus imágenes que tienen que ver con eso. Es increíble. El trabajo de Benjamín de la Calle es increíble. Bueno, chéverísimo también saber más de eso cuando salga el libro. Ahí me Sí, tendrás ahí pendiente.
Súper, ahí te contaré. Súper. Bueno, por ahí en el chat también hay otras personas, Eduardo Velasco, que te felicita, dice que es muy interesante el tema y te desea éxitos en el proyecto sobre las mujeres fotógrafas. Gracias. Bueno, no sé si todavía tenemos algunos minutos. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, la pueden hacer por el chat o pueden activar sus micrófonos. De Facebook también le mandan muchas felicitaciones a Juanita. Varias personas, incluso una colega de ustedes, Natalia Lozada, dice que excelente charla. Margarita Rosa Morales también dice que felicitaciones por la investigación. Y pregunta si tienes intereses sobre la fotografía de los años 80. Sí, pues precisamente ahí lo que les contaba del frente fotográfico es precisamente sobre fotografía en los años 80. Todavía no me he adentrado en esto. Esto lo descubrí realmente en una visita que tuve a el archivo de Karen Lamazón y hablando con ella. Me empezó a mostrar todo esto y yo decía, no lo puedo creer, o sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Entonces, pues nada, lo puse ahí en mi lista de cosas que definitivamente quiero investigar con más profundidad, pero confieso que no he empezado. O sea, esto es apenas como el inicio de todo esto. Y Juanita también te pregunta, Joaquín Castro en el chat, que él quiere saber si de pronto sabes en ese contexto que estás trabajando quién tenía acceso a las cámaras. Es decir, ¿eran accesibles o digamos solo ciertas personas podían tener uno de estos aparatos y producir estas imágenes? No, las cámaras para esta época ya eran bastante asequibles. De hecho, Kodak había lanzado hacia finales del siglo XIX la famosa cámara Brownie, que llega a Colombia también a principios del siglo XX y la fotografía amateur ya pues era algo bastante generalizado. Lo que pasa es que estos fotógrafos pues utilizaban cámaras más profesionales. Entonces, pues igual que sucede hoy, ¿no? Son cámaras más costosas, más difíciles de manejar, pues que te permitían hacer otro tipo de cosas, pero el campo de la fotografía definitivamente pues ya estaba abierto al mundo amateur también. Sí, yo ahí tengo entendido incluso que la fotografía no demoró mucho en expandirse alrededor del mundo. Fue una cuestión de muy pocos años, ¿no? Fue rapidísimo, pero ahí sí, o sea, desde el 39, que es como la fecha oficial del descubrimiento de la fotografía, llega a América Latina. O sea, ese mismo año, en Ahí diciembre, está. está en México, y en Colombia creemos que a partir de los muy temprano, 41, ya hay señales de imágenes fotográficas, pero ahí y ya todavía son cámaras muy complejas, eran cámaras para daguerrotipia, o sea, todavía no tenemos como ese momento de popularización, es realmente con la Kodak que esto va a explotar y le va a llegar a todo el mundo. Bueno, Buenísimo. pues yo creo que ya con esto, no sé, Alejandro, damos por finalizada la charla de Juanita. Muchas gracias otra vez, Juanita, y muchos éxitos en tu trabajo. Gracias a ti, Darío, Bueno, estuvo muy buena la conversación y gracias a Alejandro, al SIC, a toda la facultad por organizar estos espacios y pues al público por venir. sí, Que sí. tengan una buena tarde todos. Bueno, buen fin de semana para todos. Chao. Muchas gracias a todos por asistir, que estén muy bien y estén pendientes de la programación de nuestras próximas clases. Muchas gracias a Darío y a Juanita por asistir. Estuvo muy interesante. Que pasen una feliz tarde.